Ok. Estábamos hablando en la anterior clase de los músculos, ¿no es cierto? Habíamos empezado hablando de los músculos de la expresión facial. Ya vimos todos los cuáles son, bla, bla, bla. Ya, pero aquí ya traje mejores imágenes. Por ejemplo, esta ya es una imagen, una resección de un cadáver. Y está resecado. Denme 2 segundos que algo le pasó a la cámara. Ya, ¿no es cierto? Entonces estábamos ya hablando en la anterior clase de los músculos de la expresión facial, ¿no? Habríamos hablado del músculo frontal, occipito frontal, que tiene un tendón central, que va a insertarse pues también atrás en la línea nucal superior, va a terminar ahí, ¿no? La fascia occipito frontal. Aquí estaría el músculo piramidal de la nariz. Esto ya son imágenes reales, ¿no es cierto? Imágenes de cadáver. Así es como se ve una disección, quitando la piel ya se ve esto, porque son músculos superficiales. Aquí estaría el músculo piramidal de la nariz, el orbicular de los ojos, el músculo superciliar, estas son las fibras del superciliar, el orbicular de la nariz, el transverso de la nariz, más profundamente el elevador del ángulo superior del labio, el elevador del labio y del ángulo superior el elevador del ángulo superior, el elevador del ángulo del labio superior, el orbicular de los ojos, el orbicular de la boca, orbicular de los labios, ¿no es cierto? El músculo cuadrado del mentón, el músculo borla del mentón o borla de la barba. Estos estarían en los planos más superficiales, ¿no es cierto? Y insertándose en el ángulo de la comisura labial, pues del risorio, ¿no es cierto? Músculo risorio de Santorini. Acá tenemos otra disección un poquito ya más profunda. Le han sacado la parótida. Esta es la parótida, la glándula parótida, glándula salival, el conducto de Stenón, que va a desembocar pues hacia los malares de la superiores. Estaría pues directamente, le han sacado aquí estaría el bucinador, también le han sacado el bucinador. Le han cortado el risorio. Acá está el orbicular de los labios, el músculo cuadrado del mentón, el músculo elevador del ángulo de la boca, orbicular de los párpados, piramidal de la nariz o piriforme o prócer, que es lo mismo, y el músculo transverso de la nariz, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Ya vimos. Este de aquí grande, este grande de aquí que se inserta en toda la rama de la mandíbula. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este que estoy señalando en azul? El massétero, ¿no es cierto? Músculo masticador, massétero. Ya, entonces acá están los de la expresión facial. Acá al lado justamente del massétero estaría el bucinador, pero no se ve. Músculo cigomático mayor y cigomático mayor resecado. Igual le han cortado aquí, ¿no? Está cortado. Los tres terminan en la comisura labial, con el risorio, que es este de acá, este pequeño de acá atrás. No, esta es la glándula parótida, que es superficial, está encima del massétero. Encima del massetero. Este es otro músculo de los que vamos a ver, el esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Y acá otro muy importante, que algunos le dicen que también es de la expresión facial, ¿no? El músculo cutáneo del cuello, ¿no? Todo este es del músculo cutáneo del cuello, o músculo platisma, que es de la expresión facial, está inervado por el nervio facial, pero se estudia en el grupo muscular del cuello, porque está en el cuello, aunque tiene su inserción en el labio inferior, sí, todo en el labio inferior y va a terminar en la fascia acromial y en la fascia pectoral, prácticamente pegado en toda la piel del tórax. Por eso es cuando contraemos el cuello, la piel del cuello, es todo del músculo cutáneo del cuello, músculo platisma, ¿no? Incluso va hasta la pared torácica, ¿ya? Eso en relación a esta foto muy interesante que les he traído de, de los músculos, de la disección de los músculos faciales, ¿no? Aquí ya tengo una disección más profunda, ¿no? Porque se alcanza a ver ya incluso esto sería la mandíbula, ¿no es cierto? Cortada, está cortada para que se puedan ver los grupos musculares. Este músculo cortado de aquí que tiene su inserción en la rama ascendente de la mandíbula, ¿cuál es? Este de aquí, este morado, está cortado para que se pueda ver el grupo muscular interno. El mismo que está cortado aquí es el mismo que acá no está cortado. Este músculo gigante, hermoso, que tiene su inserción en la apófisis cigomática, ¿no es cierto?
masticador, es el massétero, ¿no? Este massétero es el músculo, el primer músculo masticador, es el más superficial, ¿sí? Acá le han cortado, le han resecado para que podamos ver los músculos internos, ¿ya? Massétero, acá el músculo en celeste, el músculo pectoral, perdón, temporal. Esta sería la inserción del temporal. Sí, va a terminar justamente por aquí en un tendón muy pequeño, muy chiquito, el músculo temporal que también es masticador. Todo esto del tendón del temporal, la aponeurosis temporal, y va a terminar en el cóndilo, va a terminar en la apófisis articular de la mandíbula con el temporal, con el hueso, el otro músculo temporal. Este es entonces una disección muy buena, ¿no? Del temporal. Se ve aquí, este es el tendón de inserción, acá está el massétero, atrás, este chiquito sería el pterigoideo medial, este de acá, que estaba cortado en la otra foto, ¿cuál es? Este cuadrado en azul, este cuadrado en azul, al lado del massétero. ¿Cuál es este cuadrado en azul? Le voy a borrar y le voy a graficar otra vez. No, toma, sí, sí. Este de aquí, que es la parte profunda de la mejilla. Sí, es el profundo de la mejilla. Músculo facial. No, no es el risorio porque el risorio es este pequeño. Esta huevadita de aquí es del risorio. En cambio, esta fascia muscular completa, cuadrilátera, es del bucinador. Muy bien, Connie, es del bucinador, ¿no es cierto? Músculo bucinador. El massétero, el temporal, hermoso, hermosísimo. Aquí se ve, esta es una disección perfecta del temporal. Acá estaría el músculo cuadrado del mentón y borla del mentón. ¿Sí? Músculos de la expresión facial. Músculos masticadores, pues el temporal, el massétero, otra vez el temporal, ¿sí? Y aquí ya nos muestra una foto de los profundos, ¿no? Porque está cortada la mandíbula, estaría así el bucinador en azul, en rojo este fascículo muscular profundo, ¿cuál sería? Este de aquí, este profundo de aquí, que le voy a graficar otra vez en rojo. A mí lo que me interesa es que se les quede algo, ¿no? Porque yo puedo hablar toda la vida y yo sí voy a saber, ¿no? Pero que sepan identificar bien los músculos, ¿no? ¿Este cuál sería? En disección, porque a la final en dibujitos cualquiera, pero en disección es mejor. Ya, este de aquí ya hablamos, ya vimos. Pterigoideo, ¿no es cierto? Pero es el pterigoideo lateral, es el pterigoideo lateral, ¿sí? Que va solo, acuérdense que movimiento hacia el pterigoideo lateral de proyección y de diducción hacia adentro, ¿no es cierto? Por lo tanto es un músculo transversal, va de la apófisis pterigoides al cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Este profundo de aquí es el pterigoideo medial y el profundo de abajo, que es parecido al massétero, pero internamente es el pterigoideo medial, el que sí hace movimiento de masticación. Entonces, temporal y massétero con movimientos de ascenso y descenso, pterigoideo medial también, y el pterigoideo lateral, proyección y diducción. ¿Ya? Los músculos de la lengua ya hablamos. Acá tenemos otra foto. Este es un corte. ¿Qué corte es este? ¿Corte qué? ¿Qué corte es este? ¿Qué corte es este? De la cara. Sagital, ¿no es cierto? Corte sagital. Muy bien, vamos a ver la mandíbula. Aquí estaría el hueso yoides, del cuerpo del yoides. Por lo tanto, todo este fascículo muscular sería el músculo está muy pequeño. Todo este fascículo sería el músculo hiogloso, que va de la mandíbula a la lengua, el músculo longitudinal superior de la lengua, el longitudinal inferior de la lengua, el geniogloso, ¿sí? El geniogloso, que va de la apófisis genia al cuerpo de la lengua. Entonces, el hiogloso, este es el cuerpo del yoides, que no me dijeron que no vimos yoides en huesos, me olvidé. Y olvidé de dar el hueso yoides. Pero no, ustedes no me avisaron, así que yo también me olvido. Por favor, si es que algo me olvido, no se olviden de decirme. Eh, Este es el hueso yoides, el músculo hiogloso que va desde la lengua hasta el guioides, el geniogloso desde las apófisis geni de la mandíbula hasta el cuerpo de la lengua, arriba el longitudinal superior, el longitudinal inferior y ya en el cuerpo, ya en la masa central, el transverso de la lengua. ¿Sí? El istmo de las fauces, pues, es justamente la sección que le hemos llamado a la parte más posterior del paladar. Entre el paladar y la faringe se llama istmo de las fauces porque es una porción muy estrecha.
¿sí? Porque es una porción muy estrecha y que se estrecha y que se amplía cuando se deglute la comida. Por lo tanto, también va a haber músculos que le eleven o le disminuyan al paladar. Le van a tener que elevar, puede ser el músculo tensor del velo del paladar. Cuando le, cuando estemos en la deglución, ¿no es cierto? Le elevan, tapa las coanas y van a aumentar el orificio del istmo de las fauces, que es todo este orificio de aquí. Aquí vamos a tener pues a los músculos palatoglosos, que ya vimos es un músculo de la lengua, va del palatino, del paladar blando a la lengua, el músculo palato-faringio, también va del velo del paladar a la faringe. Esta es una vista que no permite ver pues los tensores y elevadores porque estarían justo por acá atrás. Ya vamos a ver, aquí en esta vista sí ya vimos que desde la apófisis pterigoides del hueso esfenoides van a salir pues los músculos eh, elevador del velo del paladar y el de atrás es el tensor del velo del paladar, o músculo peristafilino externo y peristafilino interno, el músculo de la úvula, el músculo palatofaringio, que va del velo del paladar a la faringe, y el músculo estilofaringio debería estar aquí. La cuestión aquí con estos músculos es que van a permitir ampliar el orificio del istmo de las fauces en el movimiento, en el momento de la deglución. Mandan hacia arriba para tapar las coanas, sí, que no se pueda ir la comida por ahí. Por eso no se puede respirar cuando estamos comiendo. No se puede respirar por la nariz, lógicamente por la boca, sí. Entonces esos van a ser los músculos de la, del velo del paladar, ¿no? Aquí tenemos una disección, pues que le han retirado técnicamente todas las vértebras cervicales, la mitad del occipital, le han hecho un corte coronal, este es un corte coronal, pero retirado, pues solo se ve la porción más media de la base del cráneo. Acuérdense que esta es la porción media de la base del cráneo. Hacia acá abajo estarían el rafe de la faringe. Este es el rafe de la faringe. El músculo constrictor superior de la faringe es este abanico que va, pues, incluso desde la mandíbula hasta el rafe faríngeo aquí en la mitad. Esta sería la porción, la parte posterior de la faringe. Estaríamos viéndole la faringe por atrás. El constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior de la faringe. Aquí estaría el esófago. Este sería el orificio del esófago. Acá estaría el músculo estilofaringio que va de la apófisis estiloides de la faringe, son músculos ya de la faringe, la vena, pues la vena yugular externa de esta. Ya, esta sería una disección superficial porque se vería la faringe por detrás, del músculo constrictor superior, medio e inferior de la faringe, el único que se inserta en el apófisis basilar, el constrictor superior junto con el rafe de la faringe. Esta es una disección ya más profunda. Si cachan, porque ya está abierta la faringe, esto ya está abierto. Acá estaría el orificio de la vía aérea. Esta sería la laringe. Y atrás estaría la faringe, este y está acá más abajo ya el esófago, ¿no? Entonces aquí sí alcanza a ver cuál es esta estructura de aquí. Si nos damos cuenta, esta ya es una disección más superficial, pero viéndolo posteriormente. Esta sería la lengua, ¿no es cierto? Esta sería la lengua, estaríamos viendo desde atrás, como si le hubieran cortado atrás. Acá está la úvula, este sería el músculo tensor de la úvula, lógicamente. Aquí sí, el tensor del velo del paladar. El palato faringio, músculo constrictor superior de la faringe, sí, que va pues de la apófisis basilar e incluso de la mandíbula hasta el rafe de la faringe. Esta sería la vía aérea. Esta es la vía aérea, chicos. La laringe, el orificio superior de la glotis, sí, que también se cierra en el momento de la deglución para que la comida pase justamente de la faringe hasta el esófago, y hasta aquí este sería el músculo ya. Este sería ya el músculo estriado del esófago. Constrictor superior, medio e inferior de la faringe están cortados. Este sí está bien. Acá está cortado el constrictor superior, el constrictor medio, constrictor inferior de la faringe, el músculo de la úvula y el tensor del velo del paladar. Sí, son los músculos de que se verían aquí en este corte. Sí, aquí estaríamos le viendo cortado el piso de la boca, ¿no es cierto? Esta sería la mandíbula, esta sería la lengua. Aquí estaría el tendón anterior del digástrico, sí, que el tendón anterior del digástrico, que es el músculo que forma la parte más inferior y anterior del piso de la lengua, que se inserta pues en la cara inferior del mentón. El miloioideo, cortado igual, el miloioideo, la lengua vista por debajo, y aquí sí ya las coanas, ¿no es cierto? Las coanas con los músculos, pues,
tensores y elevadores del velo del paladar. Sí, tensores y elevadores del velo del paladar, porque aquí estaría más hacia atrás el velo del paladar si no estuviera todo cortado, ¿no es cierto? Aquí está cortado igual la médula oblongada. Acá estaría el músculo estilo faringio, que va de la apófisis estiloides a la faringe. Y aquí otro músculo muy interesante, miren ustedes. Miren ustedes este músculo. Fíjense bien, este ya vimos. ¿Cuál es este? Imagínense que esta es una vista inferior y le estamos viendo por dentro a la mandíbula. ¿Sí? ¿Cuál es este músculo? ¿Cuál es este que estoy graficando en azul? ¿Cuál es el músculo graficado en azul que va? Pues de las apófisis tiroides, del esfenoides, hasta la rama de la mandíbula, pero por la cara interna, ¿sí? Por la cara interna. Verán que esto es cara interna. No puede ser el massétero porque el massétero es afuera. El massétero interno. ¿Cuál es el massétero interno? Ya les dije. Massétero interno. O sea que se le ve el pterigoideo medial, exacto. Sí, pterigoideo medial, exactamente. Esta es una vista por dentro, le estamos viendo por dentro. El massétero no se puede ver. Solo se ve pues el pterigoideo medial, que es masticador, que es como si fuera el massétero, pero visto por dentro. Acuérdense, no se olviden. El massétero está afuera. ¿Sí? Aquí estarían los músculos tensores y elevadores del velo del paladar, el miloioideo cortado y el digástrico, muy bonitos, hermosos. Ya, entonces ya hablando de los músculos de la faringe, tenemos al constrictor superior, que pues va de la apófisis faringea, en el tubérculo faríngeo de la apófisis basilar del occipital, y se extiende como si fuera un abanico, todo esto es el abanico del constrictor superior de la faringe, que va a terminar en el rafe medio. Este es el rafe medio de la faringe, va a cerrar la faringe por detrás. Esta es la aponeurosis faríngea, ¿sí? Que le completa el constrictor superior. Aponeurosis faríngea, el músculo constrictor superior, aquí sí está bien puesto, pero acá está cortado para que podamos ver lo que hay por dentro, ¿no? Por dentro estaría el músculo palatofaringio, que es todo este grandote que va del velo del paladar a la faringe, al músculo constrictor superior. El músculo palatofaringio, este chiquito, ya me salió muy grande. Este sería el palato faringio, que va del velo del paladar a la cara posterior de la faringe. El constrictor superior va de la apófisis basilar hasta el rafe, como si fuera un abanico, le abraza toda la faringe. Le abraza toda la faringe, tapa todas las estructuras que están por dentro. El palato faringio, el músculo elevador del velo del paladar, roperistafilino interno, elevador del velo del paladar. El músculo de la úvula que estaría aquí, músculo de la úvula. Acá está la lengua, acá estaría la lengua. Esta cosa de aquí bien interesante que voy a graficar en verde es la trompa de Eustaquio, la trompa faringotimpánica. Va desde la porción más superior de la faringe hasta el oído medio, ¿sí? Hasta el hueso temporal, hasta el oído medio. Va la trompa faringe. Debajo de la trompa faringea, el músculo elevador del velo del paladar o periestafilino y el músculo palatofaringio, ¿sí? Que llega hasta el constrictor medio de la faringe, ¿ya? Entonces, esos son los músculos de cómo se debería ver los músculos faringios y del paladar, ¿ya? Esto sería una vista abierta, porque este es el constrictor superior que le han abierto como es un abanico, es el que cierra por atrás, ¿no es cierto? Ya directamente atrás del constrictor superior ya estarían los grupos musculares anteriores del cuello, que es el largo del cuello, o el músculo recto anterior, longísimo de la cabeza, que estaría ya directamente insertados en las vértebras, ¿no? Entonces esto sería la parte más posterior de la faringe, ¿ya? Constrictor superior, el palato faringio, el constrictor medio que también parece pues abanico y va desde la inserción del rafe medio de la faringe hasta el ioides. Esta sería la rama del hueso ioides, ¿no? Esta cosita de aquí es la rama del hueso ioides, se inserta también el constrictor medio de la faringe ahí, el constrictor superior, el músculo estilofaringio que va de la apófisis estiloides a la faringe también, y el constrictor inferior, ¿sí? Son los tres constrictores de la faringe. Abierto ya vi este constrictor superior, el medio sería este de aquí, junto con la inserción pues del palato faringio y el constrictor inferior de la faringe, ¿ya? Aquí estaría, aquí estaría cubriéndole, esto verán que esto es posterior, ¿no es cierto? Por eso la vía digestiva siempre es posterior. Esta es la faringe y se continúa con ya el músculo estriado del esófago, que es este del músculo estriado del esófago, el tercio superior del esófago, el músculo estriado. Por lo tanto, hasta aquí podemos controlar,
¿sí? Es controlable, son músculos voluntarios, todos estos músculos de la deglución. Más abajo ya estaría el músculo liso de la vía digestiva y siempre adelante de la vía digestiva, no se olviden, la vía aérea. La vía aérea, aquí estaría el orificio de la glotis, ¿sí? De la laringe, que está justamente a nivel del hueso yoides, justamente debajo del yoides, y hasta el ingreso de la laringe. ¿Sí? Entonces la vía aérea y la vía respiratoria solo comparten la porción más superior de la faringe, la orofaringe, ¿sí? Y la rinofaringe, la parte más superior de la faringe, estaría compartiendo la vía aérea y la vía digestiva. Pero ya aquí, a nivel del hueso yoides, se divide en la vía aérea y en la laringe, ¿sí? Que va a ir pues hacia tráquea y pulmones, más anterior, siempre hacia adelante, y hacia atrás la parte de la laringofaringe, o sea, la que está atrás de la faringe, y el músculo estriado ya del esófago. Sí, entonces otra vez los músculos de la faringe, el constrictor superior, que es este abanico, que después tiene porciones pterigofaringea, bucofaringea, milofaringea y glossofaringea, porque va a iniciar tanto en la apófisis pterigoides, en el tubérculo faríngeo, en la cara amiloidea de la mandíbula y en la raíz de la lengua. Desde ahí viene el músculo constrictor superior. El palato faríngeo, que es todo esto, el constrictor medio y el constrictor inferior, ¿sí? Constrictor inferior de la faringe. La, esta sería la raíz de la lengua, el músculo elevador del velo del paladar y la trompa de Eustaquio, en la parte más superior en la parte más superior de la cara de la rinofaringe, ¿no es cierto? Acá ya aquí sería una vista lateral, ¿no es cierto? Lo que yo les había dicho, en la parte más superior la trompa faringotipánica, que es cartilaginosa, ¿sí? Es cartilaginosa, es como si fuera un cartílago metido, llega hasta el oído medio. Acá, el más posterior constrictor superior de la faringe. Este sería el constrictor superior de la faringe. Hacia arribita, este cortito, el elevador del velo del paladar o peristafilino interno. Elevador, más hacia afuera el tensor del velo del paladar, periestafilino externo, constrictor superior de la faringe. Este es el palato faringio que yo les había dicho, este grandote. Es el palato faringio, el palato gloso, que va de la raíz de la lengua al velo del paladar blando, palato gloso, palato faringio, el constrictor medio, que es todo esto, constrictor medio de la faringe, constrictor medio, que va a terminar igual atrás en el rafe de la faringe, sería la aponeurosis de la faringe, y la apófisis basilar del occipital, ¿no es cierto? Acá hacia atrás. Y más abajo y más inferior, el músculo constrictor inferior de la faringe. Bacanzazo, ¿no es cierto? Tenemos pues en rojo aquí el tensor y el elevador del velo del paladar, que iban del paladar blando hasta el temporal y las apófisis pterigoides, la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, abajo y hacia atrás del músculo constrictor superior de la faringe, constrictor medio y constrictor inferior. Y dos fascículos musculares que van uno hacia la faringe desde el paladar blando, el palato gloso, que es todo esto, y el palato faringio y el palato gloso que va hacia la raíz de la lengua. Y esta sería una vista muy bonita lateralmente. Acá tendríamos pues el músculo iogloso. Este sería el iogloso, que va de la base de la lengua al ayoides. Sí, medio aburrido los músculos de la faringe, pero es muy importante, es muy importante. Acá tengo otra vista, ¿no es cierto? Tengo estirpado la mandíbula, ¿no es cierto? Estirpado el masétero, estirpado el temporal, estirpado el pterigoide medial y lateral para que se pueda ver el músculo tensor, elevador del velo del paladar y tensor del velo del paladar, los dos fascículos, el músculo constrictor superior de la faringe, el constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior de la faringe. Para que se pueda ver aquí, pues le han sacado, acá está otro músculo que sí se ve, el estilofaringeo, desde la apófisis estiloide de la faringe. También son músculos de la deglución. Todos esos son músculos de la deglución. ¿Sí? Este cortado de aquí, el bucinador. Este cuadrilátero cortado de la expresión facial, la porción más profunda de la mejilla. También cortado el esternocleidomastoideo y el digástrico, lógicamente, para poderse ver. Las porciones acá sí del digástrico, el tendón anterior, este sería el yoides. Este sería el yoides. Le han cortado aquí está cortado el digástrico y el estiloioideo también cortado. Estiloioideo, el digástrico y el miloioideo, pues es el que forma el piso de la boca en las partes laterales. En las partes anteriores el digástrico. Ya vamos a ver eso. Aquí la misma imagen que ya habíamos visto, solo que en disección.
Por lo tanto, vamos a ver el músculo estilofaringio, el músculo constrictor superior, que es el que cierra toda la faringe desde el tubérculo faringio, la aponeurosis de la faringe y el rafe de la faringe. Esto se llama rafe de la faringe en la mitad. El constrictor inferior, que se confunde con las fibras del constrictor, perdón, el constrictor medio, que se va a confundir con las fibras del constrictor inferior. Esto que voy a graficar, que es en rojo, les voy a graficar la parte más inferior, el que está señalado aquí, esta parte. ¿Qué es esto? Aquí estaría pues la vena yugular, ¿no? Y los nervios. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Este orificio que se ve aquí. ¿Qué es esto de aquí, compañeros? Vamos. ¿Qué es esto de aquí? No, verás que está bien hacia atrás. El esófago cortado. Muy bien. El esófago cortado, ¿no es cierto? Este es el esófago cortado. La tráquea no podría estar aquí porque es cartilaginosa y está más abajo. Este es nivel ya del músculo estriado del esófago. Es el esófago. Aquí, de los siguientes músculos que ya pues, son desconocidos son los músculos del suboccipitales o de la región prevertebral. Entonces, aquí hacia adelante, pues estaría directamente los constrictores de la faringe, ¿no es cierto? En la parte más anterior estaría la faringe, pues el paladar hacia arriba, la trompa de Eustaquio, los tensores y elevadores del velo del paladar, toda esa vaina estaría ahí, ¿no es cierto? Pero ya hacia atrás, ya pegados hacia las vértebras o prevertebrales, están los músculos suboccipitales, ¿no es cierto? Que son los que inclinan lateralmente la cabeza o flexionan y extienden la cabeza sobre el cuello. Y van a ser seis, perdón, son siete. El músculo recto anterior mayor de la cabeza, que es este. Este es el músculo recto anterior mayor de la cabeza, porque hay recto anterior menor, recto posterior mayor, recto posterior menor, el recto lateral y los dos oblicuos. Sí, el recto anterior mayor de la cabeza, un músculo longísimo de la cabeza, así se le dice, longísimo de la cabeza, es este, que va a tener su inserción en la apófisis basilar del occipital, ¿no? Y va a bajar todo acompañando hasta las tres últimas vértebras cervicales, hasta las apófisis transversales de las tres últimas vértebras cervicales, del músculo longísimo de la cabeza, ¿sí? O recto anterior mayor de la cabeza. Y en su inserción va a estar confundido con los escalenos, porque es como si se continuara en el recto anterior mayor de la cabeza, o longísimo de la cabeza, o largo de la cabeza, que es lo mismo, se continuaría con los escalenos, ¿sí? Con la inserción de los tres escalenos, que van a estar igual en las vértebras cervicales, en las apófisis transversas, hasta la primera y segunda costilla. Músculo recto anterior mayor de la cabeza. El recto anterior menor es mucho más pequeño, va igual de la apófisis basilar hasta las asas laterales del atlas, el recto anterior menor de la cabeza. ¿Sí? Bien cabe recalcar que todos los músculos de estos están inervados por el nervio parcaneal 11 o accesorio o espinal, que es lo mismo. Recto, recto anterior mayor, ¿sí? De la apófisis basilar a las tres últimas cervicales. Recto anterior menor, de la apófisis basilar a la masa lateral del atlas, ¿sí? Recto lateral, recto lateral, de la apófisis yugular del occipital a la masa lateral del atlas. Es el que inclina lateralmente la cabeza, el recto lateral de la cabeza, ¿sí? Entonces vamos a tener anteriormente, prevertebralmente y de la que pertenecen a la región suboccipital, el recto lateral, el recto anterior menor de la cabeza, menor porque es pequeño, siempre los menores son pequeños, y el longísimo de la cabeza o recto anterior menor, ¿sí? Recto anterior menor que se confunde con los escalenos, más abajo del recto anterior menor, que no corresponde ya al grupo muscular de la cabeza, sino más bien al del cuello, está el longísimo del cuello o recto anterior del cuello o largo del cuello, sí, que es todo este de aquí, que ya vamos a ver. Entonces, eso es la región anterior. Recto anterior mayor, recto anterior menor y recto lateral. En cambio, en la parte de atrás forman como un enmarañado, como si fuera una arañita. Yo siempre le digo así porque se ve bastante horrible. El músculo más grande, el músculo más grande es el recto posterior mayor de la cabeza, que va pues de la apófisis de la línea nucal inferior hasta la apófisis espinosa del axis, recto posterior mayor de la cabeza. En cambio, el recto posterior menor de la cabeza va a ir de la línea nucal hasta el atlas, ¿sí? Forma una arañita.
Rectos posteriores. Acuérdense que los que vimos están hacia adelante, esto ya está hacia atrás. Directamente encima de estos estarían los músculos directores de la columna y encima el músculo más superficial de la nuca, del cuello. ¿Cuál es el músculo más superficial del cuello, chicos? ¿Cuál es el músculo más superficial de la nuca, de la región posterior del cuello? El que nos tocamos directamente. El que nos tocamos directamente aquí, cuando nos tocamos la parte posterior del cuello. ¿Cuál músculo está ahí? Lógicamente van a estar primero estos, después estarían los directores de la columna y encima de esos estaría el músculo que yo quiero que me digan. ¿Alguien sabe? El trapecio, muy bien, Cel, muy bien. El trapecio es el músculo más superficial de la nuca y de la región del dorso, ¿sí? En cambio, estamos hablando de regiones profundísimas, de regiones muy profundas, del recto posterior mayor y el recto posterior menor de la cabeza, ¿sí? Acá hacia atrás y no se ve estaría el recto lateral y tenemos dos músculos más que son los oblicuos, el oblicuo mayor que se extiende pues desde la línea nucal inferior hasta la apófisis espinosa, perdón, apófisis transversa del atlas, que es como un abanico, y el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor, va de la rama lateral del atlas al axis, a la apófisis espinosa del axis, forman como una arañita. Yo siempre les digo así, porque es bastante grotesco verles ya en una disección, ya van a ver, recto posterior, recto posterior mayor, recto posterior mayor de la cabeza, perdón, menor, recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo mayor de la cabeza y oblicuo menor de la cabeza. Sí, estos son los músculos encargados de flexionar la cabeza, los rectos, extender la cabeza sobre el cuello y los oblicuos de rotar la cabeza, ¿sí? Permiten hacer el movimiento de rotación, además de que el recto lateral es el de inclinación lateral. Por lo tanto, vamos a tener músculos flexores, extensores de la cabeza, los rectos anteriores mayores y menores, rectos posteriores mayores y menores, de inclinación lateral como el recto lateral, los oblicuos que son rotadores, ¿sí? Siempre los oblicuos van a hacer algún movimiento de rotación, un movimiento combinado, porque son medio raritos, ¿no? Ya en una disección, pues, vamos a ver lo mismo, recto posterior mayor de la cabeza y recto posterior menor de la cabeza, como si fueran una arañita, como si fueran una arañita, este sería el oblicuo mayor de la cabeza. Son músculos profundos, son músculos muy profundos. Aquí está cortado el trapecio, que es esta de aquí, todo esto de aquí, que va a insertarse desde aquí hasta, pues ustedes bien saben, todo el dorso, es el músculo superficial de la nuca. Estos son los músculos más profundos, son músculos prevertebrales, ¿sí? Acá estarían los músculos de esplenio de la cabeza y esplenio del cuello, que son el segundo plano, el plano intermedio. Esta imagen la traje porque igual es una buena disección. Igual vamos a ver si es que cachamos alguno aquí. Este sería el recto, el músculo recto longísimo de la cabeza o recto anterior mayor de la cabeza. Sí, aquí estarían los cuerpos de las vértebras y los rectos posteriores. Este de aquí, este de aquí que está anterior al recto mayor de la cabeza, al recto anterior mayor o longísimo, ¿cuál es? Verán, acordaránse, este es el recto anterior mayor. Este es el recto anterior mayor, ¿sí? Ya hacia adelante, ¿qué está? Este de aquí, lo acabamos de ver. Este de aquí, que parece abanico, lindísimo. ¿Cuál es ese? Este de aquí, compañeros, este es el recto anterior mayor, ¿no? Y atrás ya están los grupos posteriores, ya eso no interesa. Más anterior exacto, sí, muy bien, perfecto. Constrictor superior de la faringe, constrictor superior de la faringe, está anterior al recto anterior mayor de la cabeza o longísimo, sí, o longísimo, está siempre anterior el constrictor. Acá estaría el constrictor superior de la faringe, perfecto, perfecto. Les voy a poner 20 sobre 20 y en el examen que les van a tomar, pues les voy a mandar preguntas bien fáciles. Bucinador, bucinador, ¿no es cierto? Pues el músculo miloioideo, el digástrico, todo esto es el digástrico con un tendón central digástrico, el estilo faringio le han sacado aquí a los pterigoides y a la mandíbula, al masétero, a todo eso le han sacado, ¿no es cierto? Para que podamos ver. Esta rama de aquí gigante, que también le han cortado, es del esternocleidomastoideo, que va de la apófisis mastoides al esternón y clavícula. Y entonces, este de aquí, eh, muy bien lo que ustedes dijeron, este es el recto anterior mayor de la cabeza, o longísimo de la cabeza.
y hacia adelante, ya en un corte ya un poco más profundo, porque cachan que aquí ya le han sacado casi todo, sí se alcanza a ver incluso la inserción más, eh, más profunda del constrictor superior de la faringe, sí, todo esto es el constrictor superior de la faringe. Muy bien, anterior al recto anterior mayor de la cabeza, el constrictor superior. Y estos dos fascículos musculares chiquitos que se alcanza a ver que van del velo del paladar hacia las apófisis pterigoides, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estos dos chiquitos más superiores al constrictor superior de la faringe? ¿Cuáles son estos dos en azul? El tensor y elevador del velo del paladar, exacto. Peristafelino interno y externo, muy bien, estoy muy contento, estoy muy feliz con ustedes, me siento muy bien. Acá está el esternocleidomastoideo, cortado, sí, el recto anterior mayor y hasta atrás los grupos posteriores, muy bien, me gustó. Ok, en la región del cuello, en la región más profunda del cuello tenemos cuatro músculos, el longísimo del cuello, o largo del cuello, o recto lateral del cuello, tienen un montón de nombres, va incluso desde va a tener su inserción en las apófisis transversas de las tres últimas vértebras cervicales y de las tres primeras dorsales, ¿sí? Y va a terminar hacia atrás en el tubérculo del atlas y en las primeras cuatro vértebras cervicales, el músculo largo del cuello, ¿sí? Entonces es como si fuera un abanico. Empiezan las tres últimas, cachen que aquí está la división, aquí está el tendón, cachen que aquí está la división, esta sería el origen porque empieza acá abajo, empieza en las últimas tres cervicales y en las primeras tres dorsales, y va a terminar, va a insertarse hacia arriba en el atlas y en las 10 primeras cervicales, en las apófisis transversas y en la cara anterior del cuerpo, el músculo longísimo del cuello o largo del cuello, que también es un músculo que va a flexionar la columna cervical, ¿sí? Toda la columna cervical es todo este músculo longísimo o largo del cuello, es el músculo más profundo de la región anterior. Hacia arriba el músculo, acuérdense, este ya vimos, el recto anterior mayor de la cabeza o músculo longísimo de la cabeza. Y tenemos los tres músculos que parecen escalerita, que les dan honor a su nombre, ¿no es cierto? El escaleno posterior, el escaleno medio y el escaleno anterior, ¿sí? Son los tres músculos más profundos de la región lateral del cuello. Entonces ya vimos el longísimo del cuello o largo del cuello, acordarán, si no se olvidarán, y atrás, ya en la región lateral, los tres escalenos, ¿no es cierto? El escaleno anterior, que es este, que va a insertarse pues en las tres últimas cervicales, va a tener su tendón de origen, disculpen, en las tres últimas cervicales y va a terminar aquí, en la primera costilla. Acuérdense que en la cara superior de la primera costilla había la depresión de la subclavia, que es esto, y la inserción del escaleno anterior. También el escaleno medio, que va a tener la inserción en las últimas cinco vértebras cervicales, es como un abanico, y va a terminar pues en la primera costilla también, ¿sí? También en la primera costilla. Acuérdense, escaleno anterior y medio en la primera costilla y el escaleno posterior que tenía su inserción en las últimas dos vértebras cervicales va a terminar ya en la segunda, ¿sí? ¿Cuál es la función de los músculos de escalenos? La función es de elevar el tórax. Son músculos elevadores del tórax, son músculos de la inspiración. Son músculos de la inspiración, elevan todo el tórax en el movimiento de la inspiración. Acá tenemos pues el escaleno medio, el escaleno anterior cortado, para que se vea la inserción de abanico del escaleno medio que se inserta en las últimas cinco. El tendón tiene las últimas cinco cervicales y el escaleno posterior, sí, que solo tiene las últimas dos. El escaleno medio es el que tiene más inserciones, se inserta en cinco vértebras. El escaleno anterior solo se inserta en 3 y el escaleno posterior en 2. Sí, los dos primeros, como aquí bien se ve, le han quitado acá la vena yugular y a la, y a la arteria subclavia para poder demostrar la inserción de los dos escalenos en la primera costilla y en la inserción del escaleno posterior en la segunda, ¿no es cierto? Entonces, grupo muscular profundo del cuello, el longísimo del cuello o largo del cuello, el escaleno medio, que es todo este abanico, el escaleno anterior y el escaleno posterior. La función de los escalenos, pues, inspiración, elevan el tórax y las costillas. Muy bien.
En la región anterior y lateral, que ya es una región más superficial, estará en la región anterior más superficialmente estará el platisma, ¿no es cierto? Cubriéndole todo. Estaría cubriendo desde la comisura labial inferior hasta toda la fascia pectoral. Todo esto estaría cubriendo el platisma en en un corte superficial. Aquí le han sacado el platisma para poder mostrar el esternocleidomastoideo bien. Entonces el platisma es el músculo de la región anterior del cuello. Aquí había una imagen bien bonita. Creo que estaba por aquí. Ah, no, es más adelante. Más adelante. Aquí. Este es el músculo platisma. Todas estas fascias musculares superficiales es el platisma. ¿Sí? El músculo cutáneo del cuello. Aquí está retirado. Está justamente inferior ya a la piel. Justamente debajo de la piel está el músculo cutáneo del cuello platisma que se inserta en la comisura labial. ¿Ya? Por lo tanto va a ser depresor de la comisura, depresor del labio inferior, va a mandar el labio inferior hacia abajo, entonces una cara de tristeza, y va a constreñir la piel del cuello, ¿sí? Incluso hasta abajo, hasta la inserción en la fascia pectoral y acromial, o sea, es un músculo gigante, pero es un músculo superficial. Eh, el otro músculo de la región superficial lateral es el esternocleidomastoideo, que va a tener dos cabezas, que aquí se nota clarazo, y estoy dibujando músculos en rojo, eso sí no está bien. Mandémosle en este color feo, esternocleidomastoideo. Va a tener su tendón de origen en dos cabezas. La cabeza esternal, que es esta, sí, que es la más gruesa, va a terminar en el manubrio del esternón, y la cabeza clavicular, sí, que empieza en el borde posterior y en la cara superior de la clavícula hasta la apófisis mastoides, sí. Músculo esternocleidomastoideo, región anterior y lateral superficial del cuello, la región del cuello. Entonces, en la región superficial del cuello anterior y lateral estaría el platisma, cubriendo todo esto, o músculo cutáneo del cuello, que es lo mismo, y el esternocleidomastoideo con sus dos cabezas, la cabeza esternal y la cabeza clavicular. Va a terminar en la apófisis mastoide, en un tendón muy grande. Ahora bien, ¿cuál es la función del músculo platisma? Ya les dije, deprimir el labio inferior de la mandíbula y constreñir la piel del cuello. La función del esternocleidomastoideo, elevar el esternón hacia arriba en la respiración, y la rotación del cuello. Es el que nos permite rotar la cabeza sobre el cuello, o sea, mandarle hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Entonces, los, los zombies no tienen esternocleidomastoideo porque mandan 360 grados la cabeza, así full bien. Acá está el platisma, ya vimos. Por ahí hay una pregunta. El esternocleidomastoideo se inserta en la apófisis mastoide. Algunas fibras llegan hasta la línea nucal del occipital, pero tiene su tendón central en la apófisis mastoide. Eh, Aquí estaría el platisma. Todo esto sería el platisma y estaría cubriéndole al esternocleido, que es este, ¿no? Todo esto es el esternocleido, este tendón grandote que va a terminar pues abajo en las cabezas esternales y acromiales. Por eso traje esta imagen. Aquí justamente lo que decía Connie, desde el occipital, incluso las fascias claviculares hasta la clavícula, es todo este el tendón de la apófisis, perdón, el tendón de origen de la clavícula, la cabeza de la clavícula, cabeza clavicular del esternocleidomastoideo y la cabeza esternal. Todo esto, sí, todo esto es el esternocleidomastoideo. Sí, es un músculo que va a delimitar el triángulo anterior y el triángulo posterior del cuello. Muy importante, muy importante. Va a cubrir pues a la carótida y a la yugular. Perfecto. Entonces, esos son los músculos de la región anterior y lateral. Platisma o cutáneo del cuello, que se estudia también en los músculos faciales, porque está inervado por un músculo facial, por el nervio facial. Sí, es parte del nervio facial, por eso se estudian los músculos faciales. Y el esternocleidomastoideo, que está inervado por el accesorio, o nervio, o onceavo par craneal, o espinal. ¿Qué es esto de aquí? Ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí, se ve muy bien. ¿Y alguien tiene alguna idea de qué es? Glándula submandibular, la parótida es esta. Esta es la glándula parótida. Sí. Alguien de aquí sabe más anatomía que yo, pero porque siempre respondo todo. Ya, eso en relación a los músculos de la región
anterior y lateral. En la región tenemos dos regiones profundas. En la región anterior, la región suprayoidea, es decir, los que van a insertarse en el yoides y hacia arriba, pues en diferentes lados, y tenemos cuatro. El miloyoideo, que es el músculo del piso de la boca que va de la rama superior del yoides, del cuerno del yoides, hasta la línea miloyoidea de la mandíbula. Todo esto está cubriendo el miloyoideo. El digástrico, que va de la apófisis mastoides con un tendón central que se inserta en el yoides y termina en la cara inferior de la mandíbula. Sí, todo esto es del digástrico. Todo esto es del músculo digástrico, que va en la rama, va a estar desde la apófisis mastoides, va a tener un tendón central que se inserta en el yoides y va a terminar hacia arriba en la cara inferior de la mandíbula, ¿no es cierto? Ya tenemos dos de los músculos suprayoideos del miloyoideo y el músculo digástrico, ¿ya? Muy bonito el digástrico. ¿Cuál es este de aquí? Que estoy graficando en rojo, que está cubriendo externamente la rama de la mandíbula. ¿Cuál es este, compañero? El masétero, ¿no es cierto? Muy bien, masétero. Y hacia arriba la glándula parótida, cubriéndole al masétero, pero está cortada. Entonces ya tenemos anatomía topográfica, ya sabemos las regiones que están ahí. Acá está el miloyoideo, el genioyoideo y el estiloyoideo son músculos que no se van a ver en este corte, pero vamos a aprovechar de una vez para señalar otros músculos más aquí mismo. Ya vimos el masétero, el estiloyoideo, pues sería este, si se ve, disculpen, es este de aquí que va de la apófisis estiloides. Voy a mandarle en azul. Desde la apófisis estiloides hasta el yoides, ¿sí? Hasta el cuerno hasta el asta del yoides. El estiloyoideo va a elevar el yoides. Todos estos elevan el yoides y concluyen el movimiento, van a contribuir al movimiento de la deglución. Acá abajo el digástrico con su tendón central en el yoides y termina acá abajo polea en la rama inferior de la mandíbula, y el miloyoideo que va a formar el diafragma oral, el músculo del piso de la boca. Me encanta, es el piso de la boca, el diafragma oral. Debajo, encima del miloyoideo van a estar las glándulas, perdón, debajo del miloyoideo van a estar la glándula submandibular y sublingual. Acá estaría el masétero, lógico. Este, ¿cuál es? Hermoso, pues el esternocleidomastoideo, gigante, hermosísimo, guapo, me encanta. Acá estaría el occipito frontal en su tendón, el músculo trapecio, que es el músculo más superficial de la región del dorso, y los esplenios de la cabeza y los escalenos, ¿no es cierto? Acá estaría el escaleno posterior, el escaleno medio y el escaleno anterior. Muy bien, acá tenemos otros músculos infrayoideos, el esterno, el esternoyoideo, esternocleidoyoideo, el esternotiroideo, pero ya vamos a ver en la siguiente imagen. Acá tenemos una mejor imagen, pues, para los músculos suprayoideos, el músculo digástrico, ¿no es cierto? El vientre anterior del digástrico que va a formar polea y va a terminar hacia atrás en la apófisis mastoides. El diafragma oral formado por el miloyoideo, todo esto sería el miloyoideo. El rafe del piso de la boca del diafragma oral. El yoides, aquí no se ve el genioideo porque es más profundo, ¿no es cierto? Y aquí sí se ve el otro que es el estiloyoideo. El estilo yoideo. Por ahí alguna pregunta ya respondo luego. El estilo yoideo, ¿no es cierto? Entonces, la función de los suprayoideos, que son cuatro, no se olviden: miloyoideo, diafragma oral, el digástrico, el estilo yoideo y el genio yoideo, son, son elevar el yoides y a contribuir al movimiento de la deglución. Nada más, no hacen nada más, son medio inútiles, pero son músculos que es importante saber, ¿no? El músculo miloyoideo, ya está en disección de cadáver, ¿no es cierto? Músculo miloyoideo. Aquí estaría el tendón del digástrico, está está cortado el platisma, todo esto está cortado, ¿no es cierto? Para que se puedan ver también los infrayoideos, como el esternocleidoyoideo, ¿sí? Y las facies del esternotiroideo. Muy bien, ya vamos a ver eso. Acá tenemos también pues este es el homoyoideo. Si ven que va desde este es un músculo muy bonito, el homoyoideo, porque va desde tiene forma de, tiene dos formas. Un tendón central
tiene esta parte de aquí, que es la forma, la parte horizontal que va desde el borde superior de la escápula, por eso es homo, hasta la rama inferior del yoides. El esternocleidoyoideo, ¿sí? El esternotiroideo, que es este fascículo chiquito, perdón, el tiroideo, disculpe, y este de aquí que va del cartílago de la tiroides hasta el esternón es del esternotiroideo. Ya vamos a ver. Vamos a ver la siguiente imagen. Músculos de la región infrayoidea. De una vez voy a responder la pregunta que hizo alguien. Dice, la manzana de Adán es... ¿Qué forma la manzana de Adán? Es del cartílago cricoides. Es este cartílago de aquí, es un cartílago de la laringe. La laringe tiene cuatro cartílagos, pero tiene cuatro cartílagos, pero lo más importante es la glotis hacia arriba, el cartílago tiroides, algún día hemos de ver eso, y el cartílago cricoides hacia abajo, ¿no es cierto? Y el que forma la manzana de Adán es el cartílago, bueno, el cartílago tiroides y el cricoides. Si es que nos tocamos hacia arriba, en anatomía de superficie, esa metidito de ahí nos estamos tocando el tiroides. Y si nos tocamos ya más abajo, está el cartílago cricoides. Sí, esas dos son las manzanas de Adán. La cuestión es que encima de la manzana de Adán está la tiroides, por eso es que la tiroides no es palpable, generalmente, pero cuando hay algún problema ahí sí ya se palpa, pues, y se empieza a formarse un bocio encima de la tiroides, justamente el cartílago de la tiroides. La tiroides, la glándula, está delante del cartílago tiroides, ¿no? Que es un cartílago de la laringe. Tenemos cartílago de la glotis, el cartílago cricoides, el tiroides y los aritenoides. Sí, espero que algún día tengamos la oportunidad de ver respiratorio, aunque no creo, pero ustedes sí van a tener la oportunidad de estudiar eso. El músculo, perdón, los músculos, vamos a ver los infrayoideos, ¿no es cierto? Infrayoideos que van a tirar el yoides hacia abajo y van a contribuir en la dilución también, tenemos cuatro. El esternocleidoyoideo, que algunos le llaman solo esternoyoideo, pero realmente es esternocleidoyoideo, porque va a tener pues su inserción en la clavícula y en el esternón. Todo esto es del esternocleidoyoideo, ¿sí? Lindísimo, guapo. Esternocleidoyoideo, el homoyoideo, que va desde la rama inferior del rioides por un tendón central hasta el borde superior de la escápula, del omóplato. También tira del ioides hacia abajo y eleva la escápula. ¿Sí? El esternotiroideo, que va del cartílago tiroides, sí, todo esto de aquí, el cartílago tiroides, hasta la cara posterior del manubrio del esternón, esternotiroideo. Sí, y aquí está cortado pues el tiroideo que va de la tiroides, no está cortado, está aquí atrás más bien. El músculo tiroideo que está de la tiroides al ioides. Sí, entonces son muy fáciles los músculos supra e infrayoideos. Suprayoideos, el miloyoideo, el digástrico, el genioyoideo que no se ve aquí, el estiloyoideo, infra, infrayoideos, el homoyoideo que tira el ioides hacia abajo igual que el esternotiroideo, va a tirar el cartílago tiroides hacia abajo y el tiroideo, ¿sí? Que va a subir en cambio el cartílago tiroides hacia arriba en el movimiento de la deglución y también de la respiración. Muy importantes los músculos suprayoideos e infrayoideos. La inervación va a estar dada por el nervio accesorio o espinal, ¿sí? Y algunos por el nervio vago. El, el diafragma oral también por el hipogloso, el genio gloso y el digástrico por el accesorio. Sí, también es medio compleja la inervación. La irrigación pues viene de las ramas de la carótida externa, ¿no es cierto? Pues son ramas, la arteria tiroidea superior, que es una rama de la carótida externa, va a irrigar todos estos músculos. Y también la subclavia también da ramas tiroides accesorias. Aquí tenemos una imagen de disección. Acá este es el miloioideo, cortado un poco. Aquí está el yoides, todo, solo que no se alcanza a ver bien porque muchos huesos, perdón, muchos músculos tiran del yoides. Acá tengo otro músculo cortado también, pero se ve. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este lateral grandote? Esternocleidomastoideo, muy bien. Tengo los músculos infrayoideos que van a ser los siguientes. Los voy a graficar. Acá, más externo, siempre el más externo, este de aquí, que pues va a terminar y acá lógicamente solo se ve hasta aquí porque está cubierto por el esternocleido.
va a ser el homoyoideo, hacia el lado el externo cleidoyoideo, esternoyoideo, cleidoyoideo, ¿sí? Eh, hacia hacia el cartílago tiroides, pues que está ya más profundo, el tiro, el esternotiroideo. En una cirugía de cuello, esto es muy interesante porque aquí hay forma el triángulo anterior del cuello, ¿no? El triángulo anterior del cuello para los cirujanos de cabeza y cuello es muy importante. En los esternocleidomastoideos a los lados y forma este ráfid en la mitad por justamente los esternotiroideos. Entonces, cuando se va a operar, cuando se va a hacer algo, siempre se entra por la mitad de los dos esternocleidoyoideos y esternotiroideos, justo en esta parte de la mitad. Y para hacer una traqueostomía, no sé si alguien sepa lo que es una traqueostomía, que la tráquea está aquí justamente, debajo de los cartílagos tiroides, se entra por la mitad, ¿sí? Sin afectar a los dos músculos, al esternocleidoyoideo y al esternotiroideo, se entra por la mitad, por donde no hay músculo. Ahí se hace una cirugía de cuello, ¿no? Acá está cortado el esternocleidomastoideo del otro lado, son músculos del cuello, ¿sí? Esos son los del cuello, compañeros. Ahora ya en el dorso, los músculos del dorso son una huevada porque son cagadazos porque son muy profundos algunos, otros son semiprofundos y otros son superficiales. Los músculos más profundos van a ser los músculos espinosos. Los músculos espinosos son los que van pues entre una apófisis espinosa y otra. Acuérdense que había también ese ligamento interespinoso, aquí también hay músculos interespinosos, ¿no? Van de una apófisis espinosa a otra. Son los músculos más profundos de la región del dorso, de la parte posterior de la espalda. Algunos se les llaman también, estos les llaman los músculos propios de la espalda, interespinosos. Los músculos intertransversos que van entre las apófisis transversas forman un grupo muscular completo. Sí, es como si fuera un grupo muscular completo. El intertransverso, el interespinoso y el transverso espinoso. El músculo transverso espinoso. De las apófisis transversas a las apófisis espinosas. Todo esto es el grupo del músculo transverso espinoso o rotadores del tórax. Sí, son los que permiten hacer el movimiento de rotación de la columna. Estos son los músculos rotadores del tórax. Músculos rotadores del tórax, propios de la espalda, el interespinoso, el intertransverso y el interespinoso. Son complejos, son músculos difíciles. Son los músculos más profundos, justamente en la región posterior. Aquí hacia arriba ya vimos, ¿no? No se olviden, el recto posterior mayor de la cabeza, que parece arañita, con el recto posterior menor, los oblicuos mayores y oblicuos menores forman una especie de araña, o forman una especie de araña en la parte de la nuca. Encima de esos va a estar los esplenios, de la cabeza y cuello que ya vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, en la región del dorso, los músculos más profundos van a ser los propios de la espalda, los interespinosos, los intertransversos, el transverso espinoso. Y el transverso espinoso en la región de la región lumbar, el transverso espinoso lumbar se le llama multífido del raquis. Se llama músculo multífido del raquis, va desde aquí hasta el sacro. Todo esto de aquí forma un solo grupo muscular que es el multífido, músculo multífido del raquis. Sí, nombres bien cagados, bien complejos. Pero no tiene por qué asustarse, ¿no? Entonces en el dorso tenemos en la región más profunda los intertransversos, los interespinosos, los transversos espinosos, los rotadores de la espalda y el multífido del raquis, que no es sino el transverso espinoso, pero de la región lumbar y sacra. Ya, acá tenemos una imagen real, ¿no? Acá estarían pues los interespinosos, los intertransversos y los transversos espinosos, que son estos que forman como Z, transverso espinoso y abajo el multífido del raquis, que es como un solo grupo muscular. Son estos dos son los multífidos, ¿no? Ya en la parte lumbar de la espalda, el multífido del raquis. Joder, ya. Eso es la parte más profunda. En la región intermedia está el músculo erector de la columna. Pero hacia arriba los esplenios. Primero el esplenius capitis, un músculo esplenio de la cabeza que va desde la nuca hasta las primeras tres dorsales. Desde la nuca hasta las primeras tres dorsales del esplenio de la cabeza. El músculo splenius capitis o esplenio de la cabeza que forma un solo grupo muscular. El esplenio. El esplenio es un solo grupo muscular, pero está formado por el esplenio de la cabeza que va desde la nuca hasta las tres primeras dorsales y las tres últimas cervicales y tres primeras dorsales y el esplenio del cuello. ¿Sí? Músculo esplenio del cuello, que es este de acá,
que va desde las primeras tres cervicales hasta las primeras cuatro torácicas. Sí, es un solo grupo muscular, el músculo esplenio. El músculo splenius capitis y el esplenio del cuello. Son los dos, esplenio de la cabeza y cuello. Eso es el más fácil, ¿no? De la región intermedia, porque de ahí viene el cagadazo que es el músculo erector de la columna. Y el músculo erector de la columna está formado por tres diferentes, que a su vez esos tres tienen diferentes cosas, pero el primero de los tres es el músculo iliocostal. Sí, todo este grupo muscular es el erector de la columna. Si cachan, son intermedios, porque encima ya estaría el serrato. Entonces eh, mejor le vemos aquí sin los serratos. Esto sin los serratos estaría el iliocostal, que es todo esto. Todo esto del músculo iliocostal. Todo en sí, lo que pasa es que no quiero que se olviden que todo en sí es el músculo erector de la columna. Todo esto de aquí es el erector de la columna. ¿Sí? En la región intermedia del dorso tenemos a los esplenios, que ya vimos, y el erector de la columna, que es este músculo gordazo, gigante. La cuestión aquí es que el erector de la columna está formado por tres diferentes. El hilo costal, y el hilo costal incluso va a tener tres partes diferentes. El hilo costal lumbar, va a ir de la cresta ilíaca, desde aquí, todo esto, hasta las últimas siete costillas. Hasta las últimas siete costillas del hilo costal lumbar, parte lumbar del músculo iliocostal, que es una parte del músculo erector de la columna, ¿no es cierto? El iliocostal torácico va desde las primeras cervicales, no se ve aquí, hasta las costillas, hasta las seis últimas costillas, ¿no? Perdón, hasta las seis primeras costillas. No, hasta las seis últimas costillas. Desde las cervicales hasta las últimas seis. Y el ilio costal cervical va desde las primeras 6 a 12 vértebras, primeras 6 vértebras cervicales hasta las primeras 6 costillas. ¿Sí? No se ve aquí, pero también es un músculo profundo. Entonces la cuestión aquí es que la región más externa del dorso va a estar formado por el erector de la columna con su parte iliocostal. Entonces el iliocostal no es sino solo uno de los músculos erectores de la columna. ¿Sí? Entonces si yo les pregunto, o si alguien les pregunta, ¿el músculo iliocostal cervical es parte del erector de la columna? Sí, lógico. El músculo iliocostal lumbar es parte del erector de la columna también. El iliocostal torácico también. Sí, es todo este grupo muscular que va desde la cresta ilíaca hasta las primeras cervicales. Sí, solo que se ha dividido en tres porciones, en el iliocostal lumbar, en el iliocostal torácico y en el iliocostal cervical. Sí, músculo iliocostal. El segundo es el músculo longísimo o dorsal largo. Sí, el músculo dorsal largo prácticamente es igual. Va desde solo que es intermedio, ¿sí? No es más externo como el hilo costal. El dorsal largo va, va desde la cresta ilíaca, va desde la cresta ilíaca a insertarse la región torácica, las últimas, perdón, las cinco vértebras sacras y las últimas dos, desde las 7 hasta las 12 torácicas. Entonces el longísimo largo del o el músculo dorsal largo va desde la cresta ilíaca, todas las cinco sacras, todas las cinco lumbares y las últimas cinco torácicas, ¿sí? Todo esto sí, hasta las costillas 11 y 12, el longísimo del músculo longísimo o dorsal largo, pero en su porción torácica, porque también hay también el músculo longísimo del cuello que va pues también igual desde las últimas vértebras cervicales y las primeras seis dorsales, el longísimo del cuello y el longísimo de la cabeza que ya vimos que era el recto anterior de la cabeza, ¿no? Perdón, el músculo largo de la cabeza, el recto posterior de la cabeza. El recto posterior se fusiona con el longísimo de la cabeza para formar el dorsal largo. Entonces el dorsal largo no es sino un músculo gigante que va desde las últimas cinco sacras, la cresta ilíaca, las cinco dorsales de últimas siete torácicas, hasta las costillas, las últimas seis torácicas y las primeras vértebras cervicales y en su porción el longísimo de la cabeza desde la nuca hasta las primeras seis cervicales. Entonces, eso en cuestión del músculo longísimo dorsal largo. Entonces ya tenemos dos de los directores de la columna. El ilio costal con sus tres porciones,
el iliocostal, el dorsal largo que va desde aquí, desde la nuca y apófisis mastoides, hasta las últimas 5 sacras, siendo el músculo más largo del cuerpo. Ojo, no se olvide, dorsal largo o longísimo, músculo más largo del cuerpo. El dorsal ancho es el más ancho. Y el último es el semiespinoso, ¿sí? O músculo espinóceo, que también va a insertar las apófisis espinosas de las, de las últimas, de las últimas 10 torácicas, las primeras 2 lumbares y el semiespinoso de la cabeza va a insertar las últimas 2 torácicas y las primeras 4 cervicales. ¿Ya? Entonces en el erector de la columna, en el músculo erector de la columna como conjunto, que es todo esto de aquí, todo esto forma un solo grupo muscular, va a tener la porción más lateral, que es el ilio costal, va desde la cresta ilíaca, las últimas 5, perdón, desde la cresta ilíaca, las últimas vértebras lumbares, la, y las primeras 7 costillas, las últimas 7 costillas, en su porción torácica, en su porción, perdón, en su porción lumbar, en su porción torácica más hacia arriba, y en su porción más superior forma el músculo longísimo de la cabeza, se fusiona con el longísimo de la cabeza, el músculo iliocostal. Hacia intermedio el dorsal largo con su porción lumbar, torácica, perdón, o lumbo torácica, y el dorsal largo en su porción de longísimo de la cabeza, que va a llegar hasta la apófisis mastoides, el músculo más largo del cuerpo. Entonces va desde la apófisis mastoides hasta las últimas 5 sacras, que es el músculo dorsal largo. Y el semiespinoso, que va a unir las apófisis espinosas de las últimas 2 lumbares hasta las primeras 4 cervicales. Entonces todo eso es el músculo erector de la columna. Jodido, complejo, pero no es importante que se sepan eh, cada porción de todos los músculos, sino saber que el ilio lumbar pues va de aquí hasta acá, perdón, el ilio costal, el dorsal largo y el semiespinoso. Son los 3 músculos que forman el músculo erector de la columna. Aquí estaría pues hacia adentro el semiespinoso, el dorsal largo y el músculo iliocostal. ¿Sí? Músculo iliocostal. Son los 3 fascículos del músculo erector de la columna. Acá abajo, lo mismo el hilo costal y el dorsal largo, porque el semiespinoso es más interno. Acá estaría el dorsal largo o longísimo. Me encanta el nombre, longísimo. Y ilio costal. Entonces eso es el músculo erector de la columna. Entonces en la porción intermedia del dorso, acuérdense, las porciones profundas, los rotadores de la espalda, el interespinoso, el intertransverso y el transverso espinoso. En el dorso, el splenius capitis y el esplenio del cuello, en la región intermedia, y el erector de la columna, el ilio costal, el longísimo largo de la espalda o músculo dorsal largo, y el músculo espinoso o semiespinoso de la espalda. ¿Ya? Los 3 van a formar el músculo erector de la columna. Hacia arriba lo mismo, el recto posterior menor, el mayor, el oblicuo inferior, oblicuo menor y el oblicuo mayor. Este sería el longísimo de la cabeza, parte del músculo dorsal largo. Acá tenemos otro esquema y un poco más mejor dibujado con dibujitos para explicar. ¿Cuál sería este? ¿Cuál sería este externísimo? ¿Cuál sería el más externo? Que va, como yo les dije, de la cresta ilíaca a las últimas 7 costillas. Este de aquí. El ilio costal, ¿no es cierto? Es el ilio costal, muy bien. Más ya en la mitad, el músculo de la cresta ilíaca y de las 5 sacras hasta todas las vértebras cervicales y se fusiona con la apófisis mastoides. ¿Cuál es este? Es el dorsal largo o longísimo, ¿no es cierto? Músculo dorsal largo o longísimo. Me encanta, longísimo. Es del putas. Ya, y el espinoso, que es este. No, este no se ve aquí. Este sería el semiespinoso lumbar. ¿Este cuál sería? ¿Cuál sería este que hablamos en la región intermedia del dorso, que va desde la nuca hasta las primeras 5 cervicales? ¿Cuál es este de aquí? ¿Cuál es este de aquí? No, no, verán que estamos hablando de la parte intermedia del dorso. Sí, el trapecio es la parte superficial del dorso. Ya vamos a hablar. Es lo mismo que este, ¿no? El splenius de la cabeza, ¿no es cierto? El splenius de la cabeza es este y este es el splenius del cuello. Sí,
esplenius de la cabeza, esplenius del cuello y el semiespinoso torácico. ¿Ya? Entonces, al final, todo esto se van a fusionar en un solo grupo muscular que va a formar el erector de la columna, que prácticamente se ve así. ¿Sí? Todo esto es el músculo erector de la columna. ¿Ya? Acá, una disección, una disección. Este sería el músculo espinoso. Acá estaría el esplenio del cuello, en los dos lados. Cortado está lógicamente el, el hilo costal y el dorsal largo porque ya se ven las costillas. Acá está la arañita. Acá está la arañita. ¿Cuál es este? Sí, es medio friki esa imagen, o sea, no te deja dormir, verán. Fea es. La araña de acá arriba de los músculos suboccipitales. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? En azul. Recto posterior menor de la cabeza, ¿sí? Este, el otro. Mierda, le gana la gráfica en el mismo color. El recto posterior mayor de la cabeza, ¿no es cierto? Este. Y el que voy a graficar en rosado como niña, este de aquí, que es el mismo de acá. No es el recto lateral, porque el recto lateral no se ve aquí. Acuérdense, el que iba del Atlas al axis del oblicuo inferior, oblicuo menor de la cabeza, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Ya, acá estarían pues los músculos intertransversos, interespinosos, todo el plano profundo. Aquí sí se ve el semiespinoso, que es todo este de aquí, todo este grupo de aquí. El multífido del raquis, que era esto de acá, acuérdense, en el plano más profundo. No se ve aquí el dorsal largo, pero acá sí se ve. Este es el grupo erector de la columna en el plano intermedio, el plano intermedio del dorso. Este externo de las crestas ilíacas hasta las costillas, ¿cuál es? En el morado. Hermoso. ¿Cuál es este? El ilio costal, ¿no es cierto? El ilio costal, no es el longísimo es este. ¿Cachan? Va desde la apófisis mastoides y se tira toda la parte torácica hasta las últimas cinco sacras. Todo este de aquí es del músculo longísimo o dorsal largo, ¿ya? Todo este es el dorsal largo longísimo, ¿ya? Y el semiespinosus el semiespinosus es el músculo más eh, profundo de aquí. No se alcanza a ver bien en esta disección. Aquí estaría otra vez el hilo costal, que es todo este. El hilo costal, esta es la fascia, chicos. Esto se le llama fascia toracolumbar, fascia toracolumbar. Y acá está otro músculo que vamos a ver en el abdomen, que es el cuadrado lumbar. Sí, este es el cuadrado lumbar. Ya, genial. Entonces ya vimos los músculos directores de la columna, que realmente es uno solo. Por alguien preguntó si los esplenios formaban parte del erector de la columna. No, no, no. Los esplenios son otros músculos aparte. El erector de la columna está formado solo por el ilio costal, el dorsal largo, longísimo, todo esto, y los espinosos, semiespinosos de la columna, ¿ya? Genial. Acá se ve un poco de esplenius de esplenio del cuello, pero no se ve todo, ¿ya? Acá tengo el plano profundo, ya vimos, cortado, aquí está cortado el hilo costal, cortado el dorsal largo, solo se ven pues los intertransversos, los transversos espinosos, mierda, que son los propios de la espalda, o rotadores de la espalda, los transversos espinosos, intertransversos, interespinosos. Acá se ven ya otros músculos que son los músculos intercostales íntimos y los intercostales internos. Se ven muy bien. La fascia toracolumbar, el músculo cuadrado lumbar, está seccionado. Acá un poco de los oblicuos del abdomen. Ya vamos a ver, ¿no? Acá estaría el multífido del raquis, que es el músculo profundo de la región lumbar. ¿Ya? Entonces esos son los músculos propios de la espalda. Entonces en la región, en los planos profundos, chicos. Entonces en los planos profundos, resumiendo, tenemos los más profundos, los interespinosos, los intertransversos y los transversos espinosos o rotadores de la espalda. Tenemos en el plano intermedio el erector de la columna formado por el dorsal largo longísimo,
el esplenio, perdón, el hilo costal con sus tres porciones torácica, lumbar y cervical y los espinosos o semiespinoso de la columna. Y en el plano, y también los esplenios de la cabeza y del cuello, ¿ya? Y en el plano superficial, que son los de la anatomía superficial, vamos a tener el trapecio que va todo esto, el dorsal ancho, los músculos redondos mayores y menores, son los músculos del dorso, y los serratos, que aquí sí se ve, pues, muchas de, no se ve mucho, pero están más, son los más superficiales de aquí, los serratos. Entonces en la parte ya superficial, en una disección superficial, cubriéndole al erector de la columna, cubriéndole a los esplenios, va a estar el trapecio, ¿no es cierto? El trapecio, que es el músculo más superficial de la región del dorso, va a insertarse desde la línea nucal inferior o línea occipital, todo lo que es la protuberancia occipital, ¿sí? Y va a tener su tendón terminal, también su tendón de inserción en toda la columna, desde desde la primera vértebra cervical hasta la tercera, hasta la doceava torácica. Es muy interesante porque solo hay dos músculos que se insertan en toda la columna torácica, en todas las vértebras torácicas, perdón, en todo el esqueleto torácico. El primero es el trapecio, que se inserta en de T1 a T12 y en todas las cervicales, y el segundo es el serrato mayor, que se inserta en todas las costillas. ¿Sí? Entonces el trapecio va a tener sus tendones de origen en la línea nucal, en la protuberancia occipital y en toda la columna cervical y la columna dorsal. Y va a terminar, acuérdense, en la clavícula, en el borde posterior de la clavícula, en la espina de la escápula y en el acromion. ¿Sí? Entonces todo esto es el trapecio. Todo esto es el músculo trapecio. Aquí se ve bien, acá le han seccionado para poder ver los más profundos, los redondos, y el serrato. ¿Ya? Este sería el trapecio. El dorsal ancho se inserta en un tendón de origen tapado por el trapecio, voy a graficarle en otro. Se inserta en su tendón de origen desde la T6 hasta la vértebra sacra 5, todo el sacro, la cresta ilíaca y la fascia toracolumbar, y va a tener su tendón terminal en la, en el húmero, ¿no es cierto? Acuérdense, en la cresta del subtroquínter, ¿no es cierto? En la cresta del subtroquínter se insertaba el dorsal ancho, y también en el ángulo inferior de la escápula, ¿no? Se insertaba el dorsal ancho, tiene el tendón de inserción, entonces tiene su tendón de origen aquí, en las últimas seis torácicas y toda la columna lumbar y sacra, y va a terminar en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca, en el ángulo inferior de la escápula y en la cresta subtroquiterena del húmero. Hasta ahí llega el dorsal ancho, sí, segundo músculo. Entonces todo esto sería el dorsal ancho. Todo esto entonces en la región más inferior del dorso, el músculo más superficial es el dorsal ancho. Y en la región más superior, el trapecio, ¿no es cierto? De ahí tenemos pues eh, músculos más pequeños, que van a ser los romboides. Acuérdense que el romboides iba desde los romboides menores y mayores, que se estudian como si fuera un solo grupo muscular, porque realmente es como si fuera un solo músculo formado por dos cabezas. Este va a ser el romboides mayor y este va a ser el romboides mayor y este va a ser el romboides menor, ¿no? Van a ir desde las vértebras torácicas, las primeras cinco y la última cervical, hasta todo el borde costal o borde vertebral, no, hasta todo el borde vertebral o borde medial de la escápula. Todo esto es del romboides, ¿sí? Todo esto es del romboides. Que va a estar tapado por cuál. Acá no se ve porque está tapado por cuál, lógicamente por el trapecio, ¿no es cierto? Más profundo del trapecio los romboides, pero son también parte del plano superficial. Parte del plano superficial. Tenemos el músculo elevador de la escápula o angular del omóplato, que está tapado igual por el trapecio, pero casi se ve. Va desde el ángulo de la escápula, acuérdense, hasta las primeras cuatro cervicales. Estaría por aquí abajo, ¿ya? Músculo elevador de la escápula. ¿Cuáles las funciones del trapecio? Participa en los músculos de extensión, perdón, participa en los movimientos de extensión del brazo, de la cabeza, de la columna, el dorsal ancho, pues también en la aducción del brazo y abducción del brazo,
y en la flexión del brazo también. Los romboides en los movimientos de abducción del brazo, músculos del dorso, los romboides. El angular del omóplato o elevador de la escápula va desde el ángulo del ángulo superior de la escápula a las primeras cuatro cervicales y se encarga de elevar el hombro hacia arriba y por ende la escápula, ¿no es cierto? Es el elevador de la escápula, lógico. El trapecio ya vimos del dorsal ancho y nos faltan los dos serratos, ¿no es cierto? Los dos serratos. Hay tres serratos. Hay tres serratos. Dos posteriores y uno anterior, ¿sí? O mayor. Los dos posteriores son los menores y el anterior es el mayor. Aquí estaría el músculo serrato posterior superior o póstero superior, que tiene sus inserciones en las dos últimas cervicales y en las dos primeras torácicas y va a insertarse en las costillas, en los ángulos de las costillas a ángulo costal externo 2 a 5. Y el serrato póstero inferior, que se va a insertar en las últimas dos torácicas y dos lumbares y va a terminar en las últimas cuatro costillas. Entonces es bien facilito los serratos. El serrato posterior superior en las dos últimas cervicales y dos primeras torácicas y va a terminar en las costillas de la 2 a la 5. Y el póstero inferior va a insertarse en las últimas dos torácicas y en las dos primeras lumbares y en las últimas cuatro costillas. ¿Cuáles son las funciones de los torácidos, de los serratos? Son músculos respiradores accesorios, ¿sí? Son músculos que ayudan a la respiración. El músculo serrato póstero superior va a ayudar a tirar a las costillas hacia arriba. Por lo tanto, va a ser un músculo inspirador accesorio. Va a tirar las costillas hacia arriba. Y el serrato póstero inferior va a ser un músculo que tira las costillas hacia abajo. Por lo tanto, es un músculo expirador accesorio. Respirador, pero de la expiración accesorio, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos todos los músculos. Ya tenemos todos los músculos del dorso superficiales. Los romboides, que están tapándole a los serratos póstero superior e inferior, el trapecio, el trapecio, el dorsal ancho, hermoso, el dorsal ancho, es el más bonito de todos. El dorsal ancho, el trapecio, el serrato póstero superior, el serrato póstero inferior y los romboides, ¿sí? Los dos romboides, ¿ya? Los romboides y los serrato póstero superior van a estar cubiertos por el trapecio. Y el romboide y el serrato, perdón, y el serrato póstero inferior va a estar cubierto por el dorsal ancho. Bacán. Entonces, aquí justamente se ve el erector de la columna. Entonces, justamente cubriéndole al erector de la columna, al ilio costal, al dorsal largo y al interespinoso, el serrato. Los serratos, cubriéndole a los serratos, los romboides y el trapecio en la región superior. Y hacia abajo, el dorsal ancho. ¿Ya? Esos son los músculos del dorso. Aquí tengo, pues, ya una imagen superficial en donde se vería este de aquí. ¿Cuál es este? Que se inserta en toda la columna torácica y toda la columna cervical y tiene sus tendones de origen en la línea nucal. Ya se me fue la mano. En la línea nucal y en la protuberancia occipital. Todo esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es? El trapecio. En el acromio, en la espina escapular y en la clavícula. Todo esto es del trapecio. Sí, todo esto es del trapecio. Hacia acá abajo, este de aquí, que viene tirando, cubierto una parte. ¿Cuál estaría acá abajo? El dorsal ancho, ¿no es cierto? Estos fascículos de aquí, ¿cuáles son? Estos fascículos. Estos fascículos con forma de abanico. ¿Cuáles son esos? El serrato póstero superior, ¿no es cierto? O serrato menor póstero superior. ¿Ya? Debajo de este estarían los romboides. Acá tengo otra imagen, otra disección. Eh, Esta es la pared del dorso, ¿no es cierto? Aquí estaría, ¿cuál es este?
el trapecio, el dorsal ancho, ¿no es cierto? El dorsal ancho, todo este, músculo serrato, los romboides, son los músculos de la región superficial. Profundamente, estas fascias carnosas, ¿a cuál pertenecería? Todos estos tendones carnosos que se insertan desde la columna, perdón, desde la cresta ilíaca hasta el hilo costal. Muy bien. Sí, ya están más duchos que yo, ya no necesitan mis enseñanzas. El trapecio, el dorsal largo, no, perdón, dorsal ancho, acá abajo el serrato posterior y superior, y los romboides. Sí, sacándole al trapecio se ven estos dos que son los romboides. Genial, ya sabemos los músculos del dorso, la región superficial. Los músculos del tórax, compañeros, los músculos del tórax son pocos realmente, van a ser en el plano superficial, este de aquí, el pectoral mayor, ¿no es cierto? El pectoral mayor, solo van a ser superficiales dos, el pectoral mayor y este que es el músculo del costado o músculo serrato anterior mayor, ¿no es cierto? O serrato mayor. Ya, este va a ser el recto del abdomen. Acá estaría el dorsal ancho porque se inserta en el brazo, en el húmero. Hacia arriba el esternocleidomastoideo en la anatomía superficial. Esternocleidomastoideo. Este anchísimo de acá el trapecio, ¿no es cierto? Y el pectoral mayor, todo este, ¿no? Todo este de aquí el pectoral mayor. Ok, vamos con los músculos del tórax. El pectoral mayor. El pectoral mayor es un músculo que tiene tres inserciones. Tiene una inserción clavicular, una porción clavicular, tiene una inserción external y tiene una inserción abdominal incluso. ¿Ya? La inserción abdominal es aquella que se inserta en la fascia del recto abdominal, en la fascia del recto del abdomen. Todo esto es del pectoral mayor, ¿sí? Es lo que llamamos del pecho bajo. Sí, pecho bajo, pecho medio y pecho alto. La inserción es, por eso se hacen los tres pechos, lógico, en el gimnasio, ¿no? La inserción clavicular, la inserción external, el pecho medio, y la inserción abdominal en la fascia del abdomen, el pecho bajo, ¿no es cierto? Y todos van a confluir solo en la cresta del tubérculo mayor, ¿sí? Va a tener un tendón de inserción único en la cresta del tubérculo mayor. Entonces tiene tres fascículos de origen, un fascículo clavicular, external y abdominal, y va a tener un fascículo terminal, un tendón terminal único en el tubérculo, en la cresta del tubérculo mayor, que acuérdense era el labio externo de la corredera bicipital, ¿no es cierto? El labio externo de la corredera bicipital del húmero. Entonces, el músculo de por sí superficial del tórax es el pectoral mayor. Atrás del pectoral mayor va a estar el pectoral menor. El pectoral menor que tiene forma de abanico y se va a insertar en las costillas 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Ya me salió feo el dibujo. 3, 4, 5 y 6 hasta el apófisis coracoides, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función del pectoral mayor? Es la deflexión del brazo sobre el pecho y la de aducción del brazo, ¿no es cierto? Y le mete el brazo hacia adentro. Mete el brazo hacia adentro y, y le flexiona el brazo, ¿sí? Por lo que a veces se suele estudiar con los músculos del miembro superior. Es algo bien interesante el pectoral mayor. Está en el tórax, pero hace todas las funciones del brazo. ¿Qué les iba a decir? Me olvidé una cosa acá. El músculo de la natación, el músculo de los nadadores es el dorsal ancho. ¿Sí? Es el que utilizan ellos para nadar, es el dorsal ancho. Un dato curioso. El pectoral mayor, y el dorsal ancho también es el músculo de los carpinteros, porque es el que se utiliza en los movimientos de cortar, ¿no es cierto? Con el serrucho. Pectoral mayor, con sus tres fibras hasta el húmero. Pectoral menor desde las eh, costillas 3, 4, 5 y 6 hasta la apófisis coracoides. El pectoral menor es un músculo también que tira las costillas hacia arriba, es un músculo inspirador accesorio, y el pectoral mayor es un músculo propiamente dicho de las funciones del brazo, ¿no? De la flexión del brazo y de la flexión del brazo sobre el pecho y de la aducción del brazo, mete el brazo hacia adentro, pectoral mayor. El pectoral menor es inspirador accesorio. El subclavio no se ve aquí,
pero debería estar más o menos por aquí, porque esta es la fascia clavipectoral, sí, esta es la fascia clavipectoral, la que le cubre a la pectoral menor atrás del pectoral mayor y que le cubre por encima el pectoral menor es la fascia clavipectoral, toda esta parte blanquita, ¿ya? Encima, encima de la fascia del pectoral y cubriendo a todo el cuello, incluso hasta la fascia del acromio, ¿qué músculo estaría aquí? ¿Qué músculo está aquí? Muy bien, Emilia. El platisma, ¿no es cierto? O cutáneo del cuello. Sí, se inserta hasta acá abajo. ¿Ya? Músculo cutáneo del cuello. Entonces, en la región anterior, y que sí podemos ver, pues tenemos al pectoral mayor, al pectoral menor, y me olvidaba, pues, de otro importantazo, que es el serrato. El serrato mayor, que es el único músculo que se inserta en las 12 costillas. ¿Sí? Es carnudo y tiene digitaciones. Va a insertarse en las 12 costillas. Y también va a hacer movimientos, va a ayudar a los movimientos de rotación del tórax. Como es el estrato mayor. ¿Ya? Entonces en la región anterior, y lógico, se va a insertar en todo el borde lateral de la escápula. No se olviden en el borde de la escápula. Ya vimos eso en los huesos. Entonces tenemos el pectoral mayor, sus tres inserciones, sus tres orígenes y su tendón de inserción único. Los serratos, serrato anterior mayor que tiene inserción en las 12 costillas, muy hermoso. Y va a terminar en la escápula. El pectoral menor de la apófisis coracoides en las costillas 3, 4, 5 y 6. Y una vez ya que estamos aquí, pero tapemos esto porque se ve feazo, que vaina, ya no alcancé. Este es el esternocleidomastoideo con sus dos cabezas. Este es el trapecio, hacia atrás del esternocleidoideo, el esternotiroideo hacia afuera. Aquí estaría el cartílago tiroides y la tráquea, el músculo trapecio y acá ya estarían los del brazo. Esto ya es una vista profunda. Se ven los intercostales, músculos intercostales externos, músculos intercostales internos y los intercostales íntimos. Son tres intercostales. Los intercostales internos ayudan en la inspiración, los externos en la expiración, es decir, bajan las costillas, y los íntimos en la inspiración también. ¿Cuál sería este de aquí? Pues el pectoral menor, ¿no es cierto? Aquí está sacado todo el pectoral mayor, el pectoral menor de la apófisis coracoides de las costillas 2, 3, 4, 5 y 6. Los intercostales ya vimos. Y si esta es una vista interior, ¿no es cierto? Es como si le viéramos como si le viéramos como si le viéramos al tórax por adentro, ¿no es cierto? Aquí estarían los pulmones y este es el músculo triangular del esternón, ¿sí? O músculo transverso del tórax. Músculo triangular del esternón que va toda la parte posterior del esternón hasta las costillas de la 2 a la 7, ¿ya? A la cara posterior de las costillas triangular del esternón. Ah, me faltaba otro muy importante que es el subclavio, que va desde la parte inferior de la clavícula hasta la primera costilla, ¿no? Debería estar por aquí, el subclavio. Entonces en el tórax tenemos al pectoral mayor, al pectoral menor, a los intercostales externo, interno y íntimos, al triangular del esternón o músculo transverso del tórax. Y el último y más importante de todo el tórax es el músculo diafragma, ¿no es cierto? Y el músculo diafragma va a tener su inserción en las vértebras, en las costillas va a tener su inserción en las costillas, en las últimas 7 costillas, de las 5 a la 12 y los pilares en las últimas 5 lumbares, en toda la columna lumbar. Entonces aquí está el diafragma, toda la región torácica va a insertarse en las últimas 5 costillas, de las 7 a la 12 y los pilares, que es en la región lumbar, va a insertarse en las últimas 4 lumbares. Todo esto de los pilares del diafragma, esto es lo que le llaman los pilares del diafragma. Ya, tiene un tendón central, que es todo este, y tiene orificios pues para el paso, tiene orificios para el paso, este es el orificio para el paso de la vena cava superior, no, ya me jalé, este es el orificio este es el, este es el hiato del esófago, sí, este es el hiato del esófago. Y este es de la vena cava superior, sí estaba bien. Este es el orificio de la vena cava superior y este es el hiato del esófago. Solo tiene esos dos. Y para dar paso también a, pues, a la arteria aorta, que justamente debajo del diafragma va a estar el tronco celíaco. Se va a dividir
el tronco celíaco en la arteria hepática común, en la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. ¿Ya? Estos son los pilares del diafragma que van a insertarse en toda la columna lumbar y la porción torácica en las últimas 5 costillas. Este es el ilio psoas o psoas menor, psoas mayor. Ya entonces acá tenemos los músculos en la disección. Sí, dije vena cava superior, me equivoqué, es vena cava inferior. Pero lógicamente, sí. Si dije vena cava superior está mal, es vena cava inferior. Aquí estaría la disección de la parte superficial del tórax. Estaría todo el músculo pectoral mayor con su inserción abdominal, su inserción esternal y clavicular. Y para que termine en el brazo. ¿Ya? Este sería el serrato. El serrato estaría insertándose en todas las costillas. En todas las costillas hasta, hasta la escápula. ¿Ya? Acá tenemos una vista interior, ¿no es cierto? Y acá se ve muy bonito el músculo triangular del esternón o transverso del esternón que va de las 2 a las 7 costillas y desde la cara posterior del esternón. Función también es un músculo de la respiración. Le va a deprimir al esternón desde la expiración. ¿Sí? De la expiración, de la respiración, pero de la expiración. Ya aquí estarían los músculos intercostales, externos, internos, joder. Los músculos intercostales externos, 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 internos, son los músculos, y acá estaría pues ya la inserción de todo el diafragma, ¿no? Acá ya vendría a insertarse hacia abajo el diafragma. Ya, eso en relación a los músculos del tórax. El músculo del abdomen de por sí son 4, pero solo 3 son superficiales. El músculo recto anterior del abdomen o recto mayor del abdomen es todo este, no con el pene, pero ahí ya me salió mal el dibujo. Todo este es el músculo recto anterior. El músculo oblicuo externo del abdomen, el oblicuo interno del abdomen, oblicuo menor, y el transverso que está hacia atrás. Tenemos el recto anterior del abdomen, es un músculo que va a insertarse en las costillas 5 de las costillas de las 5 a las 7, en la apófisis sifoides, todo esto, las costillas 5 y 7, la apófisis sifoides y en la espina del pubis. ¿Sí? Todo esto va a estar formando el músculo recto anterior del abdomen o recto mayor del abdomen. Va a estar conformado por una fascia hacia arriba y en el centro la línea alta. Ya no se olviden que aquí, justo en la parte más superior, se van a insertar las últimas fibras del pectoral mayor o las fibras del pecho bajo, las abdominales. Es el músculo más superficial y anterior de la región del abdomen. Hacia atrás va a estar el transverso del abdomen y las inserciones de los tendones de los oblicuos y la línea alba hacia atrás. El músculo el músculo oblicuo externo del abdomen es un músculo que va a ir desde las costillas, todo esto, desde las costillas 5 a la 12 y va a insertarse, pues, bueno, lógicamente este es el tendón de origen. El tendón de origen del oblicuo, el recto, ¿no es cierto? El recto. Ay, no, ya me jalé de imagen, no está aquí. Lo que pasa es que esta cosa a veces se me daña, entonces por eso no puedo anotar bien. Ya, el recto. Este sería el serrato, ¿no es cierto? Y aquí estaría el oblicuo externo del abdomen, que va a tener su inserción en las últimas 5 costillas y en la línea alba. O sea, va a ir hasta atrás del recto anterior. Esto quiero que quede muy claro. El oblicuo externo y el oblicuo interno van a terminar en la línea alba, igual que el transverso. Terminan en la línea, perdón, el oblicuo externo y el transverso van a terminar en la línea alba, o sea, atrás del recto anterior. El recto anterior va a ser esto de aquí, va a estar fusionado en una porción muscular con el oblicuo y hacia atrás va a recibir la inserción en la línea alba. El oblicuo menor, oblicuo interno, es el que va desde la cresta ilíaca en todo el ligamento inguinal, todo esto de aquí hasta la línea alba, ¿sí? Y en las últimas 2 costillas, ¿sí? Últimas 2 costillas, toda la cresta ilíaca y y el ligamento inguinal. La anatomía del conducto inguinal es la anatomía de otra clase, es otro tema muy largo. El recto anterior y atrás estaría insertándose los tendones del recto, perdón, del oblicuo externo y del transverso del abdomen. Ya vamos a ver en otra imagen. Aquí estaría pues en una en una disección en la que le han sacado las fibras abdominales del pectoral y este sería el recto anterior, ¿no es cierto? El oblicuo externo que vendría
estaría cortado y tendría que insertarse así, y tendría que insertarse así hasta la línea alba, el oblicuo interno del abdomen, todo esto, las dos últimas costillas hasta la línea alba, la línea la línea central, sí, el oblicuo interno. Y el músculo más profundo es el transverso del abdomen. Acá me falta uno que es el cuadrado de los lomos. El músculo cuadrado de los lomos es esta parte de aquí. Está cubriendo hacia atrás al músculo oblicuo externo y al oblicuo interno. Este es el oblicuo interno, no se olviden, que va desde la cresta ilíaca hasta las últimas dos costillas y hasta la línea alba. Y el cuadrado lumbar estaría cubriéndole todo esto en toda la columna lumbar, la cresta ilíaca y las últimas dos costillas. Sí, justamente así. Entonces acá está el dorsal ancho, el cuadrado lumbar y el oblicuo y los oblicuos interno y oblicuo externo del abdomen hacia arriba el serrato. Acá esto de aquí que les voy a presentar es un corte, como si fuera un corte transversal, ¿no es cierto? Entonces tenemos los rectos, esta es la línea, la famosa línea alba, ¿sí? Y se van a insertar pues el transverso, que es el más profundo, los oblicuos internos, perdón, oblicuo externo hacia atrás y el oblicuo interno hacia adelante, todos le terminan en la línea alba, ¿sí? Todos en la línea alba. Ya, en cambio, eso en la parte superior del abdomen y en la parte inferior del abdomen, debajo de la línea arcuata, que se llama, debajo del ombligo, va a estar el recto y los tendones del transverso y de los oblicuos insertándose por encima, ¿sí? Por lo tanto, los tendones de los oblicuos y del transverso van a pasar por encima del ombligo, van a pasar por detrás, pero por debajo del ombligo van a pasar por delante. Entonces, la pared abdominal va a estar formada va a estar formada por la piel, formación de la pared abdominal, la piel, la grasa subcutánea. Entonces, en una cirugía vamos a encontrar la piel, la grasa subcutánea, la aponeurosis del recto, la aponeurosis del recto y del oblicuo, el recto, la aponeurosis del transverso, todo eso es lo que se corta en una cirugía, la fascia transversalis y el peritoneo, ¿sí? La fascia transversalis, la fascia del transverso y el peritoneo parietal. Hasta ahí para llegar a cavidad abdominal hay que cortar todo esto, la pared abdominal. Entonces, en una cesárea se corta, como es debajo de la línea arcuata, desde hacia abajo se corta los rectos, se corta la piel primero de la mamita, el músculo recto, la grasa subcutánea, la aponeurosis que se ve, la fascia transversalis que es esto, y el peritoneo parietal. Todo eso se corta antes de llegar a cavidad abdominal, donde ya vamos a encontrar el útero. De ahí se corta el útero, el peritoneo visceral del útero y el útero. Entonces, en una cirugía siempre es más demoroso suturar, porque hay que suturar todo esto, no se sutura la fascia transversalis, se sutura el músculo recto del abdomen, la aponeurosis del recto y de los oblicuos, la grasa también se sutura y la piel. Entonces, por eso se demora una cirugía. Acá tengo ya una disección de abdomen superficial. Este sería el músculo recto, ¿sí? Todo esto es el recto. Aquí está diseccionado para que se vea el oblicuo externo, el oblicuo interno, que llega hasta el conducto inguinal. Y acá hay otro músculo chiquito que ya forma parte de los de la pelvis, el piramidal de la pelvis. Es este pequeñito de acá, ¿sí? El piramidal de la pelvis. Debajo esta sería la fascia del oblicuo, ¿sí? La fascia del oblicuo, el oblicuo interno. Acá está el oblicuo externo cortado. Todo esto es el oblicuo externo cortado, compañeros, que tienen que llegar los dos hasta la línea alba. Sí, si estamos por encima del oblicuo, por encima de la línea arcuata, va a pasar por detrás, todos por detrás. Y si es que estamos debajo del ombligo, pasan por delante, los tendones de la vaina del recto. Entonces eso en relación a los músculos del dorso, del tórax, de la cabeza, todos los que hemos visto ya. Sí es bastante información para un solo día, pero ya para que se vayan haciendo una idea más o menos de lo que tienen que saber y de lo que tienen que estudiar. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o aclaración, pues este es el momento de hacerla. Si es que alguien quiere decir algo, no sé, les ha gustado con imágenes de cadáver. Para mí es muy gracioso porque es muy importante, porque realmente así es que se ve en la realidad.
Bueno, lógicamente en un ser vivo se van a ver los músculos totalmente rojitos, no se van a ver así. Pero nos acerca realmente a lo que vemos en una cirugía. Ya los que han tenido oportunidad de ver una cesárea, pues han de haber visto cómo le cortan a la mamita la piel, le cortan la grasa subcutánea, la poneurosis del recto, el recto, la fascia transversalis hacia atrás, la fascia, perdón, el peritoneo parietal para llegar recién a cavidad abdominal. Y ahí se llega a cavidad abdominal, está el útero y le cortan el útero y todo eso, ¿no? Y eso pasa en todas las cirugías de intestino, de apéndice, lo mismo, hay que cortar todo esto. Se corta acá, no se cortará el recto, sino se cortarán los oblicuos y la aponeurosis para llegar al peritoneo visceral y cortar el apéndice. Lo mismo, todas las cirugías es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Hijo de madre. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración que le quieran realizar? ¿Alguna pregunta, chicos? Ah, voy a acabar la grabación, disculpe.